Hola a todos, la sesión de hoy va a consistir en una aproximación diagnóstica a una serie de casos clínicos que vi durante la rotación en el Hospital de San Carlos. El primer caso acudió al área de urgencias de este hospital y consistía en un varón de 62 años que acudió con una clínica desde hace 2 semanas consistente en disartria, sialorrea, torpeza en miembro superior derecho, que actualmente consistía en una desconexión del medio, una parálisis facial central derecha. Y en esta imagen del TAC sin contraste observamos una lesión de predominio quística alojada de forma central en región paretotemporal izquierda, en el que también se evidencian algunos signos de efecto masa, como un desplazamiento de la línea media de 2 milímetros hacia el lado contralateral, un colapso del sistema ventricular de forma parcial, el borramiento de surcos de la convexidad craneal izquierda y discreto edema perilesional asociado. Por lo que se decide la administración de contraste, y este sería la fase post-contraste, en el que observamos un pequeño polo sólido hipercaptante. Y en esta reconstrucción sagital también se logra vislumbrar un pequeño septo interno en esta masa. Pues bien, el paciente fue trasladado a nuestro hospital y en la que destacamos esta secuencia turbospínico T2, en la que el componente sólido se visualizaba discretamente hipointenso en secuencia T1 respecto al córtex e hiperintensa en secuencias T2 y FLAIR. El componente quístico se muestra discretamente hipointenso, si bien no llega a tener la misma señal que el líquido cefalorraquídeo en esta secuencia FLAIR. Y hay una discreta hiperseñal en la imagen ponderada de difusión por parte del componente sólido en esta secuencia de aquí, y sin un claro componente de restricción en el mapa de ADC. Pues bien, nos encontramos entonces, en resumidas cuentas, con una lesión de predominio quístico, con efecto masa asociado, un septo interno y un polo sólido hipercaptante. Con ayuda de Osborne vamos a tratar de hacer una aproximación diagnóstica. En primer lugar, los tumores intracraneales en adultos. La lesión más frecuente la componen las metástasis, seguido por los meningiomas y en tercer lugar del glioblastoma multiforme y los tumores de la glándula pituitaria. En cuanto a los tumores malignos primarios en adultos, destacamos el glioblastoma multiforme y en segundo lugar, claramente, por otros astrocitomas y en tercer lugar por el linfoma o el oligodendroglioma. En cuanto a los tumores gliales, destaca ampliamente el glioblastoma multiforme, seguido del astrocitoma difuso. Bien, lo que vamos a hacer es centrarnos en el patrón quiste más nódulo de la lesión de nuestro paciente y en la que en primer lugar, por orden de frecuencia, vamos a destacar al ganglioglioma, que son lesiones solitarias de 1 a 6 centímetros, localizadas fundamentalmente en el lóbulo temporal en un 75% de los casos. Las calcificaciones son frecuentes, si bien las necrosis y las hemorragias son raras. En esta secuencia axial, potenciada en TEN2, en una mujer de 30 años con episodios de epilepsia, encontramos una lesión moderadamente hiperintensa en esta secuencia, si bien es heterogénea, con un signo de efecto masa asociado y que se extiende superficialmente hacia el córtex. En segundo lugar son las metástasis craneales, que no vamos a comentar ahora mismo ninguna imagen. En tercer lugar encontraríamos al astrocitoma pilocítico, si bien en un 80% de los casos van a aparecer en pacientes menores de 20 años, también recibe el sobrenombre de astrocitoma pilocítico juvenil, y por otro lado también son más frecuentes en fosa posterior, en segundo lugar en la región correspondiente al quiasma óptico y por último en el hipotálamo. Raramente ocurren en hemisferios cerebrales y podemos ver esta imagen axial T1 post-contraste en el que vemos una lesión de predominio quístico que realza de forma intensa tras la eliminación de contraste en cuanto a su componente sólido. Y también presenciamos algunos septos internos que nos pueden recordar al de nuestro caso. A continuación, encontraríamos al santo astrocitoma pleomórfico, que destaca su localización en el lóbulo temporal, por encima del frontal o del lóbulo parietal. Si bien tienen un diámetro normalmente menor de 3 centímetros y una invasión dural rara.
Y en último lugar, con este patrón y por orden de frecuencia, encontramos al glioblastoma multiforme, que sabemos que es la neoplasia maligna craneal más común, como hemos comentado, con una preferencia subcortical y periventricular profunda, y que pueden darse lugar tanto imágenes quísticas, áreas de necrosis, de hemorragia, y en el que encontramos esta lesión en la secuencia T2 axial, en el que vemos áreas heterogéneas y mixtas, iso e hiperintensas. Bien, llegados a este punto, la aproximación diagnóstica que me gustaría destacar es simplemente al patrón quiste más nódulo, que es el de nuestro caso. Finalmente, este paciente fue el diagnóstico de glioblastoma multiforme, y si bien quiero destacar que esta tabla que nos propone el Osborne fue la lesión que correspondería por frecuencia la que menos frecuente presenta este patrón. El segundo caso lo vamos a dedicar al tórax. Correspondería a una mujer de 78 años con clínica de malestar general, una disnea progresiva de unos 10 días que ha empeorado bruscamente hasta hacerse de reposo, una febrícula de 37.7, PCR de COVID negativo, un dímero de más de 15.000, a la que se le solicita una angiografía de tórax preferente para descartar TEP, y en la que nos encontramos un patrón en mosaico bilateral que puede ser atribuible a la disnea, y en el que además de una serie de atelectasias laminares, principalmente en hemitórax derecho, nos encontramos con una imagen de consolidación nodular que son varias, como podemos ver en este corte un poquito más caudal, localizadas en el lóbulo medio, en región tanto periférica como paracardíaca derecha, un derrame pleural bilateral de predominio derecho, y en el que aprovecho esta imagen de aquí para recalcar la presencia de estas consolidaciones nodulares, que también se mostraban hipermetabólicas en el estudio de PECTAC realizado unos días después, como podemos ver aquí. También destaca la presencia de esta adenopatía iliar derecha de hasta 12 milímetros de diámetro en eje corto, y en el que la aproximación diagnóstica, ayudándonos tanto del Thoracic Radiology como de un póster de la SERAN, la vamos a realizar con una variante del carcinoma bronquialveolar, el linfoma no-Hodgkin, la amiloidosis pulmonar y las neumonías. En cuanto al carcinoma bronquialveolar, que es un subtipo de adenocarcinoma, lo que no encontramos a favor es que la presentación más frecuente es la del nódulo solitario por encima de la consolidación, y en último lugar sí serían múltiples nódulos de hasta 5 y 6 milímetros de bordes irregulares con algunos nódulos satélites, como nos pueden recordar al que nos encontramos en nuestro caso, la presencia de una adenopatía ipsilateral patológica. El linfoma no-Hodgkin sí iría a favor, que se trata del linfoma primario más frecuente, los nódulos o las consolidaciones de aspecto nodular, como sería nuestra paciente, que se distribuyen a ambos sexos entre los 25 y los 85 años. Por otro lado, suelen presentar broncograma aéreo, que no era el caso de nuestra paciente. La amiloidosis pulmonar, lo que no nos cuadraría sería que serían múltiples nódulos pulmonares bilaterales. La presencia de un tamaño variable, borde bien definido y contorno polilobulado sí iría a favor de las lesiones de nuestra paciente. Y por último, algunas neumonías, normalmente las bacterias, como por ejemplo la clamidia, sí son consolidaciones localizadas con un patrón parcheado u homogéneo, aunque en este ejemplo de aquí pues sería bilateral y bastante extensa, lo cual no casaría con el caso de nuestra paciente, que está localizada únicamente en el lóbulo medio, pero no se puede descartar. En las biopsias realizadas no se han encontrado células neoplásicas a día de hoy. La paciente se sigue sometiendo a diversas pruebas, ya que encontramos diferentes agregados de macrófagos, fundamentalmente hasta un 99% de macrófagos, y la adenopatía realizada encontramos material hemático englobando celularidad linfoide sin alteraciones citológicas relevantes. Así que, aunque bien no tenemos todavía el diagnóstico establecido, simplemente quería realizar la aproximación diagnóstica a las lesiones con forma de consolidaciones nodulares, como es el caso de nuestra paciente. El tercer caso se trata de una mujer de 58 años con antecedentes de adenocarcinoma de endometrio, T1B, M0, resecado hace 10 años sin quimioterapia ni radioterapia.
Acude por un dolor abdominal de algunas semanas de evolución, acompañada de estreñimiento, una disnea a moderados esfuerzos. Y en el TAC lo que nos vamos a encontrar es una gran masa abdominopélvica de componente mixto en cuanto a áreas hipodensas centrales y probablemente en relación con áreas de necrosis centrales con captación periférica del medio de contraste que se acompaña de algunos signos de infiltración locorregional, como podemos encontrar aquí al borde libre del lóbulo hepático derecho, así como un desplazamiento de estructuras bastante importante, como podemos ver aquí, las asas intestinales desplazadas hacia el flanco derecho. En, en cuanto a este caso, fundamentalmente me ha parecido interesante este póster de la SERAN, de la aproximación diagnóstica a las masas pélvicas, fundamentalmente por la aparente imagen de origen de la masa en cuanto a la región pélvica, fundamentalmente en el plano sagital. En este póster lo que me ha parecido interesante es la intención de localizar la masa en cuanto a la interacción que tiene esta con las estructuras. Un origen intraperitoneal de la masa nos va a provocar un desplazamiento lateral o posterior de estructuras como útero, sigma, recto uréter o vasos ilíacos y un desplazamiento inferior de la vejiga, como sería este caso en esta secuencia sagital T2 de resonancia. En cuanto a un origen extraperitoneal, esta correspondería a aquella masa que desplaza medialmente estructuras como ureter, vasos ilíacos, músculos psoas, con atrapamiento e infiltración de vasos ilíacos también. Y el tercer origen sería localizado en espacio presacro, como sería esta masa con componente de partes blandas localizada en las últimas vértebras sacras, que produce un desplazamiento anterior de estructuras como recto, próstata o vejiga. Y por la morfología, el desplazamiento fundamentalmente inferior de la vejiga, vamos a caracterizar como nuestra masa como un origen intraperitoneal. También me ha parecido interesante en cuanto a la identificación del órgano de origen, algunos signos como el signo del pico, que la realizan aquellas estructuras en las que las masas uterinas subserosas van a formar un ángulo con el útero en pico. Otros signos que nos habla este póster es el signo del órgano integrado, en el que si es positivo, como sería este caso de aquí, el tumor engloba todo o parte del órgano del que depende. En este caso correspondió a una neoplasia de cervix, como podemos ver en esta secuencia sagital T2 de resonancia. En cuanto al signo de los folículos conservados, correspondería a aquellas masas pélvicas con múltiples quistes periféricos que nos indica un origen ovárico de la lesión. Si en cambio también es unilateral, puede corresponder a una torsión de ovario. El signo del pedículo corresponde a una continuidad, como vemos en esta secuencia coronal T2 de resonancia. Correspondería a una continuidad con el pedículo vascular respecto al órgano de origen, en el que correspondía a una neoplasia de origen ovárica, ya que depende de los vasos ováricos derechos, como vemos en esta imagen de aquí. El signo de los vasos comunicantes corresponde a la presencia de vasos entre el útero y una masa uterina, que indica un origen uterino, en el que nos encontramos aquí estas imágenes de morfología tubuliforme hipointensas. La última sería la morfología tubular en sacacorchos, que nos indica un origen en la trompa uterina en cuanto a esta imagen marcadamente hiperintensa en secuencia T2. Y el signo del órgano fantasma, que fundamentalmente tiene relación en que no se reconoce el órgano de origen porque la masa lo engloba totalmente. El problema que nos hemos encontrado en esta paciente es que está, por un lado, en que
Estos signos son adecuados para una valoración con resonancia magnética, la cual no nos hemos dispuesto de ella, y por otro lado la complejidad también de que la paciente se encontraba histerectomizada, pero me ha parecido simplemente comentar este póster para realizar una primera aproximación diagnóstica a un caso muy complicado como me pareció que se trataba este. Pues bien, finalmente la solución fue la de un sarcoma indiferenciado fusocelular, que también se propuso en la conclusión del informe, y en el que este artículo del American Journal of Radiology nos habla de masas bulky, hipervascularizadas, que pueden asociar hemoperitoneo y que presentan una cantidad variable de ascitis. Lamentablemente, la paciente no sobrevivió y fundamentalmente, pues bueno, destacar la presencia de este póster para aproximar las masas pélvicas. Terminar con los casos 4 y 5, que van a tratarse por un lado de un varón de 50 años que acude tras una colectomía total por poliposis para revisión, que se encuentra sintomático, y una mujer de 78 años con antecedentes de sepsis abdominal por diverticulitis aguda, en la que se describe una lesión quística en región pancreática en el TAC sin contraste, por lo que podemos deducir que vamos a realizar una aproximación diagnóstica rápida a las lesiones quísticas del páncreas. Podemos ver en este TAC abdominal en fase venosa portal una lesión quística en cabeza pancreática que no se visualizaba en estudio previo, en la que la reconstrucción coronal vemos cómo se trata de una lesión al menos biquística con una pequeña calcificación periférica que aprovechamos esta ampliación del corte axial para ver mejor, y aquí también en esta aproximación a la reconstrucción coronal, en la que también vamos a destacar el segundo caso en el que observamos una lesión macroquística localizada en la transición de cuerpo a cola pancreática, que podemos observar también que probablemente se componga de al menos dos o tres lesiones de naturaleza quística, que se obtenían unos diámetros totales craneocaudal por transverso de 32 milímetros. Bien, ¿cómo vamos a aproximar estas lesiones que confirmamos que también tenían contenido líquido fundamentalmente, una densidad líquido? Bien, aprovechando las actividades online de la SEDIA 2020, la charla de la doctora Darnell sobre las lesiones quísticas pancreáticas, vamos a recordar que las lesiones quísticas pancreáticas, una vez que se han confirmado que se tratan de quistes verdaderos y no de pseudoquistes pancreáticos, se van a dividir por un lado en epiteliales y no epiteliales, en la que destacar el infangioma quístico. En cuanto a las neoplasias quísticas epiteliales, las que tienen un origen incierto van a caracterizarse como neoplasia sólida pseudopapilar, y en este grupo de aquí es en el que nos vamos a centrar. Encontramos la que presentan componente exocrino o endocrino. Por un orden de frecuencia, destacaríamos la neoplasia papilar mucinosa intraductal con un 50%, la neoplasia mucinosa quística a continuación con un 25% y la neoplasia serosa quística con un 16%. Si comenzamos a hablar de la neoplasia serosa quística, en la que encontramos a cistoadenoma ceroso y el adenoma microquístico, las claves diagnósticas las encontramos con 6 o más quistes, en la que encontramos una variante macroquística que se disponen en cualquier localización del páncreas, con una calcificación o cicatriz central, como podría ser la que encontramos en esta tumoración de cabeza pancreática, en este corte axial de un TAC en fase venosa portal, en la que no se produce dilatación del conducto pancreático y si no encontramos componente sólido no se tratará de una lesión maligna. La neoplasia mucinosa quística, con un 25% de los casos, vamos a encontrar que está conformada por 6 o menos quistes. Normalmente es unifocal, localizada en cuerpo o cola, con una calcificación periférica, como vemos en este caso de aquí. Y vemos una lesión claramente hiperintensa en secuencias T2 de resonancia, sin dilatación del conducto pancreático, aunque si presenta componente sólido sí va a tener tendencia a malignizar.
El diagnóstico diferencial será el que realizaremos con el pseudoquiste pancreático. La neoplasia mucinosa papilar intraductal o NPMI, que se conforma de hasta un 50% de las lesiones quísticas pancreáticas de esta categoría, encontramos una morfología en racimo de uvas con quistes de al menos 5 milímetros de diámetro. El 70% se localizan en cabeza, pueden ser uni o multifocales, que sí provocan dilatación del conducto pancreático, como observamos en este TAC con contraste en fase venosa portal, y que si presentan componentes sólidos sí tienen un potencial maligno. Los tumores endocrinos quísticos, que conforman un 8% de los casos de esta categoría, son los que se representan entre un 10 y un 18% de los tumores neuroendocrinos. Si bien la mayoría no son funcionantes, eh, presentan una imagen quística con paredes hipercaptantes, pueden ser potencialmente malignos. Pues bien, nuestras dos lesiones quísticas de nuestros dos pacientes vamos a tratar de encuadrarlas, por un lado, en el segundo caso. Se propone el diagnóstico de neoplasia mucinosa quística porque nos encontramos con una lesión de apariencia macroquística localizada en la transición cuerpo-cola que no produce dilatación del conducto pancreático de forma distal. Y la primera lesión nos produciría la duda de tratarse de una neoplasia serosa quística por la presencia de la calcificación y también porque no presenta dilatación retrógrada del conducto pancreático, si bien tampoco puede descartarse totalmente que se trate de una neoplasia mucinosa quística. Bueno, pues con esta aproximación breve, muy breve, a diferentes casos de la rotación de San Carlos, he querido tratar de aproximar algunas ideas cuando alguno de vosotros o de los futuros residentes se encuentre a lesiones parecidas, y espero que a alguien le sirva de ayuda. Y nada, pues que tengáis un buen día a todos. Un saludo.